Ok, buenas tardes. Vamos a iniciar ya oficialmente lo que es la clase. Wow, qué poquitos. No sé si es que hay examen, ¿verdad? Pero igual, siempre, siempre lo tienen que notificar. ¿Hay algún examen unificado después o no? Métodos en finanzas, métodos cuantitativos. Sí, es verdad, métodos cuantitativos en finanzas. Bien, ¿o qué otros exámenes son los que son unificados? Contabilidad, son los sábados, son métodos los domingos, creo. Eh, Micro, macro son los viernes, o los hacen así días de semana. Ok. Bien, bueno, vamos a continuar, jóvenes. El día de ayer estuvimos, bueno, les estoy explicando algunos algoritmos que son bien interesantes, en este caso, para validar entradas de datos. Jóvenes, en la programación, una de las cosas importantes que se toman en cuenta al momento de desarrollar software es las validaciones, ¿sí? Mayormente validaciones en lo que tiene que ver en entradas de datos, validaciones en lo que es ya la data, cálculos, es decir, es de tener mucho cuidado en ese aspecto. Por ejemplo, jóvenes, ya cuando se trabaja con bases de datos, no se tiene tal vez a veces mucho problema porque desde el análisis, pero ojo, vamos ahí, desde el análisis de la estructuración de una base de datos, ya se toman en cuenta algunos detalles. Creo que les mencionaba ayer, eh, ya se define que la entrada de datos, por ejemplo, los tipos de datos, si van a ser numéricos, enteros o decimales, cuántos decimales puede tener como máximo, si es, si es numérico, perdón, si es alfanumérico, es decir, letras, si esos, ¿cómo se llama? Si ese dato que se va a ingresar puede llevar letras, caracteres especiales o número o solo letras. Por ejemplo, jóvenes, si nosotros vamos a ingresar el nombre de una persona, ese nombre únicamente va a llevar letras, ¿verdad? Solo letras y la barra espaciadora. Hay algunas veces que uno valida. Creo que yo tengo una validación acá, no sé si permitan. Vamos a ver, proyecto Wii. Ah, creo que tengo aquí, si no me equivoco. En este proyectito, que no sé si se lo mostré al inicio de la clase, por ejemplo, si ejecuto esto, ah, vamos a ver, sí, ahí está la pantallita. Fíjense bien aquí, ¿ve? Si yo, es más, si ustedes quieren pueden venir y tocan acá los números. Miren, estoy tocando el teclado, estoy queriendo ingresar, no, perdón, ahí sí me dejó ingresar letras, pero ojo, estoy arriba miren, en números y ven que no aparece nada. Es más, aquí estoy tocando lo que son puntos, miren, todo lo que son caracteres especiales y absolutamente nada. Lógicamente, ahora sí, ¿ven? En las letras, miren, ahí está, me deja ingresar letras. Lo mismo acá. Por ejemplo, aquí es lo contrario. Estoy queriendo ingresar letras. Miren, letras, letras, letras. No me deja. Ahora sí voy con los números. Miren, ahora sí me deja ingresar números. Bueno, por ejemplo, tengo una buena validación en este programita. Que, por ejemplo, yo ingreso aquí se pueden ingresar números, ¿cómo se llama? Eh, Decimales. Entonces, si alguien se sacó 90, punto, miren, ahí me deja colocar el punto, creo que no lo pueden ver ustedes, lo voy a acercar así con la, con la lupa. Bueno, vamos a buscar por acá. Sí, porque creo que no va a dejar. Ahí, con la lupa lo vamos a acercar. Miren, ahí está el puntito. ¿Sí? Si coloco el punto y ahora digo punto 5, miren, punto 5, pero jóvenes, ¿qué pasa si quiero poner otro punto? Debería de dejar. Y miren, estoy tocando el punto y no deja, porque únicamente puede ser un punto. Esa es una validación. Miren, aquí quiero ingresar coma, solo me deja ingresar letras
Y espacio tampoco, miren, la barra espaciadora no es permitida, ¿sí? Porque lo que tengo que ingresar es número y únicamente lo que puede separar a un número de otro es el punto y solo me permite un punto también, ¿sí? Bien, entonces como les mencionaba, esas son algunas validaciones que cuando se desarrollan aplicaciones se tienen que tomar en cuenta. Entonces, para ello, por eso les mencionaba la importancia de estas validaciones que les estaba mostrando acá. Es decir, cómo permitir que no tengamos números repetidos, cómo no tener nombres repetidos, por ejemplo. Entonces, son algunas de las validaciones que podemos hacer. Aquí, jóvenes, hay algo interesante que ya vamos a entrar en esa parte, ¿sí? Si ustedes se fijan en estos dos métodos, ¿sí? Miren, lo voy a hacer más grande. Ahí. Si ustedes se fijan en estos dos métodos, miren, este se llama números no repetidos 2, ¿sí? Y este que tenemos abajo se llama números no repetidos 2. ¿Qué pasa ahí? ¿Se recuerdan que cuando estábamos viendo la teoría de lo que es las funciones y procedimientos, había algo que decía que en un ámbito no podíamos tener métodos, así, hablando en términos generales, métodos con el mismo nombre? ¿Sí? ¿Se recuerdan? Ahora, pero vieron que ahí abajito decía, entre paréntesis, a menos, ¿sí? Algo así creo que decía, que sea sobrecarga. Eso que tenemos aquí nosotros, ¿sí? Es una sobrecarga, se conoce como sobrecarga de métodos, ¿sí? Sobrecarga. ¿Qué significa eso? Porque recuerden que ahorita ya vamos a entrar en lo que es programación orientada a objetos y ya tenemos que irnos familiarizando con algunos términos. Entonces, si ustedes ven, tenemos el mismo método, o sea, el mismo nombre del método, pero ahora les pregunto a ustedes, ¿realmente es el mismo método ese? No, ¿verdad? Hay una diferencia, y la diferencia es que una es que este método retorna un entero y este retorna un string, ¿sí? Pero aún así, nosotros incluso podríamos tener que los dos retornen un string o entero. ¿Sí? Podríamos tener que sean lo mismo. ¿Sí? Es más, lo vamos a intentar hacer. Solo que creo que me va a dar el error al final porque ya tengo que este método... no, miren, no me está dando error. Pero realmente acá abajo sí me va a dar un error. ¿Sí? Aquí sí me está dando un error porque lógicamente lo que me tiene que retornar ahí es un... eh, eh, ajá, ok, un arreglo... Aquí está, un arreglo de tipo entero. Y recuerden, aquí le estoy diciendo que me retorna un string. Pero no es eso lo que les quiero, lo que les quiero mostrar. Lo que les quiero mostrar es que tenemos los métodos del mismo tipo, pero aún así, jóvenes, siguen siendo diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Los argumentos, excelente. Miren, si bien es cierto, los dos piden un arreglo. Miren ahí está, arreglo y arreglo. Otro entero y otro entero. Pero la diferencia está en que este arreglo se solicita aquí es de tipo string y este es de tipo entero. Entonces, los argumentos o los parámetros, ¿sí? Son diferentes. Se los adelanto porque eso ya lo vamos a empezar a ver ahorita ya cuando entremos en programación orientada a objetos. Bien, creo que ya estaba así como lo teníamos. Pregunta, jóvenes, ¿quedó claro esto? ¿Por qué no repite el nombre de lo que expliqué ayer? Y estas jóvenes, así como se las dejé, está genial porque se puede utilizar, es decir, es una función que retorna ya sea un string o un entero, incluso la podemos adaptar para que sea un double, no importa. Y la ventaja de esto es que nosotros ya podríamos simplemente validarla de esta manera, ¿no? Aquí. ¿Qué pasa? Ojo, ¿qué pasa si lo que estamos ingresando, jóvenes, no es es decir, no es
un vector, sino una matriz. ¿Jóvenes? Recuerden que este es un vector. ¿Sí? Pero ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos que esta validación funcione también para una matriz? Es decir, que aquí, en vez de pasarle como parámetro un arreglo, sea una matriz, perdón. Miren, es decir, que sea una matriz. Lógicamente me está dando error ahí arriba porque no es una matriz, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, jóvenes, bueno, entonces acá esto debería de ser una matriz. Miren aquí, esto debería ser una matriz. Miren, perdón, ahí, una matriz. Y acá también una matriz. Entonces aquí le podemos decir que va a tener 10 filas. ¿Sí? Muy bien, jóvenes, entonces significa que esto de aquí sería como matriz. Bueno, entonces, si lo que nosotros estamos haciendo es asignando, si ya sabemos cuáles son por decirlo así, las columnas, ¿sí? Si sabemos cuáles son las columnas, entonces, sencillamente nosotros, miren, lo podríamos usar. Bueno, vamos a probarlo. ¿Qué les parece si lo probamos? Porque aquí abajo tengo mis dudas, ¿ok? Porque aquí solo estoy comparando. Vamos a ver. R. Ok, aquí. Art. Entonces aquí no me está dando error. Miren qué raro esto. Pero bueno, entonces aquí lo que tendríamos que hacer es mandarle la posición de la columna, que en este caso sería la columna 0. Recuerden que para cada validación nosotros le tenemos que especificar, en este caso, cuál columna sería. Bien, vamos a ver si funciona. Tengo mis dudas. Ok, tenemos el string, entonces vamos a cambiar acá. Ingrese el nombre. El nombre. Y acá vamos a decir que ya existe el nombre. ¿Se recuerdan que ayer esto lo hicimos a la carrera ahí, que a toda máquina? Entonces, y bueno, vamos a hacer la misma prueba acá, pero ojo, ahora también vamos a imprimir esto. Ayer, por razones de tiempo, no lo pudimos imprimir. Entonces, lo mismo aquí, solo que ahora en vez de que se solicite la entrada de datos, que ya lo hicimos arriba, únicamente aquí lo imprimimos. Un source. Ok, ahí está, sería la misma columna. Listo. Y bueno, aquí le vamos a poner un mensaje que diga impresión de los nombres. Ahí está, impresión de los nombres. Vamos a dar un salto de línea acá. Listo. Bueno, lo vamos a ejecutar a ver si funciona. Repito, jóvenes, esto fue que me lo inventé en este momento. Sí, de adaptarlo a una matriz. Entonces, si falla, no me vayan a culpar. Sí, entonces vamos a ingresar un nombre. Josué. Josué. Carlos, ¿verdad? Carlos. Carlos. Ok, entonces fíjense, vamos a intentar ingresar nuevamente a Josué. Y genial, miren, nos está funcionando. ¿Viste? Ya existe el nombre de José. Está. Ya existe el nombre de José. Ingresamos, por ejemplo, Carlos. Carlos. Y también ya existe el nombre de Carlos. Ingresamos otro nombre. ¿Su nombre? Berly. Beverly. Delmis. Ah, Delmis. Delmis, miren, me dejó pasar la otra compañera. Vanessa. Vanessa. ¿Listo? Pero ahora, ingreso cualquiera de ellos. Vamos a decir Vanessa. Vanessa. Miren, ya existe Vanessa. Vamos a decir Delmis, por ejemplo. Está correcto el escrito. También me dice que ya existe. Volvemos a buscar a Josué. También, miren, ya existe. Bueno, es decir, cualquiera de ellos. Carlos, para... Miren, me dice que ya existe. Bueno, vamos a ingresar uno que... vamos a ver, Fernando, ¿va? Y listo, jóvenes. Miren, ahí está. Imprimimos los datos, Josué. Primero que ingresamos, después Carlos, Delvi, Vanessa y Fernando. Jóvenes, eso que acabo de hacer ahorita, vieron que como jugando lo hice, pero tiene una lógica
un poco, como dicen, bien fumadas, ¿sí? Solo que por efecto de la experiencia que uno tiene, a veces uno lo hace sencillo. Es más, lo hice probando, no estaba seguro que a mí iba a funcionar, pero sí funcionó. ¿Sí? Porque, ojo, adaptamos ¿cómo se les digo? Una función que era para que leyera un arreglo, pero realmente lo adaptamos a una matriz que ya es diferente, ¿sí? Bien, entonces creo que ya quedó un poco más claro esto. No se asusten, jóvenes. En el examen voy a tratar de ponerles así, no cosas tan... Sí, un poquito menos ahí. Pero practiquen, jóvenes, ¿sí? Porque si no practican, lo que les ponga ahí, que hagan una cosita sencilla, de repente les puede complicar un poco. Bien, entonces vamos a pasar a otro tema. ¿Qué hago con esto? Voy a crear un método solo como para comentarios, le voy a poner acá. Método voids, y vamos a decir comentarios. Bien, ahí. Perdón, ¿qué acabo de hacer? Perdón, aquí. Los paréntesis, recuerden, siempre tiene que llevar. Y vamos a pegar todo esto aquí. Todo esto que tenemos aquí que hemos hecho para dejar el método main. Ojo que ya vamos a dejar de trabajar esto porque ya vamos a entrar en programación orientada a objetos, pero bueno, por el momento lo vamos a dejar ahí. Listo, ven, y esto lo minimizo y ya nos queda libre ahí el método main para trabajar. Bien, lo que vamos a hacer ahorita, jóvenes, ya para ir entrando, antes de entrar en programación orientada a objetos, vamos a ver algo que está aquí en lo que es la planificación, que son los arreglos. Vamos a ver este material, que es del primer parcial, pero ahorita en el tercer parcial lo vamos a volver a ocupar. Vamos a ver. No sé si se puede poner... aquí no, me gustaba la anterior, la versión anterior, o no sé, de negar. Ah, ok. Bueno, sí, mejor ahí. Es que para la búsqueda, ok, porque me quiero ir de un solo a lo que es el capítulo número, es decir, antes de entrar al capítulo 3, 4 y 5, que es lo que vamos a ver ahorita en el tercer parcial, vamos a ir aquí a el capítulo número 7. Miren, en este capítulo, si bien es cierto, no lo vi de aquí, porque aquí ya se está implementando lo que es la programación orientada a objetos, es decir, ya haciendo arreglos tipo objeto y todo eso. Entonces, como no hemos visto eso, por eso los arreglos los vimos de otra manera. Ok, pero de aquí quiero que veamos, jóvenes, lo que son, eh, aquí está la búsqueda binaria, miren, ordenamiento de los arreglos, aquí está. Pero queremos irnos aquí, a esta parte. Los array redimensionables. Por el momento nosotros hemos trabajado con arreglos, pero arreglos jóvenes que nosotros los definimos, ¿sí? Los definimos, por ejemplo, aquí, este es un arreglo que está definido. Bueno, está declarado, creado, y bueno, ya definido cuáles son los tamaños que va a tener. ¿Bien? Pero resulta, jóvenes, que si nosotros estamos trabajando con un arreglo de estos, vamos a irnos aquí al método main, vamos a crear uno así para que tengan una mejor idea. Entonces vamos a crear uno sencillo, uno vamos a ver, de tipo entero, AR, vamos a decir, arreglo, listo, ahí está. Lo creamos, decimos igual a new, de tipo entero, y bueno, le vamos a decir que va a tener 5 elementos. Listo, ahí está. Va a tener 5 elementos. Bueno, entonces yo les digo a ustedes que me ingresen a 10 elementos. Sí, yo quiero que ustedes me ingresen 10 elementos. Entonces venimos nosotros acá y vamos a usar un ciclo for. Y aquí lo dejamos tal y como está aquí. Miren.
para ahí, que inicie en 0 y va a llegar hasta que sea menor a 10. Ahí está cumpliendo. Y entonces yo empiezo a solicitar el ingreso de datos. Entonces ingrese el valor de la posición. De la posición lo puedo concatenar acá. Sería, por ejemplo, i, concateno, 2 puntos y listo. Y aquí le quito el ln. Y entonces ahora leo ese valor. Y lo voy a leer en el arreglo, que en este caso sería r. Miren, ahí está. R. Y aquí le digo r de i. Miren. Y voy a decir que esto va a ser igual a leer punto next in. El arreglo es de tipo entero. Bien, lo voy a ejecutar. Lo voy a ejecutar. No sé si se percataron que hay un error, pero bueno, vamos a ver. Miren. Ingreso el primer elemento, segundo elemento, les dije que iba a ingresar 10. ¿Vale? Ahí está el siguiente elemento, aquí está este. Y ojo, jóvenes, fíjense aquí. Ingreso este dato, cualquier dato, y me generó un error. ¿Alguien identificó cuál fue el error? Perfecto. El arreglo, jóvenes, yo lo definí, miren, acá, lo definí y le dije que el tamaño era de 5, ¿sí? Pero acá yo le estoy diciendo que me almacene 10 elementos. Entonces, es como que ustedes se quieran subir a un taxi y el taxi está diseñado para llevar 5 personas por todas, incluyendo el conductor, y ustedes quieran que vayan 10 personas, pero no van a poder, porque está diseñado para 5. En los buses eso sí se puede, ¿vale? Atrás va vacío. No, atrás hay asientos. Lleno, les decía. Sí, porque a veces, ya no cabe. Se me vino a la mente ahorita cuando empecé a estudiar, que no existían todavía los rapiditos, sino que solo los buses grandes, los amarillos. Y recuerdo que donde tomaba el bus para venir acá a la universidad, era como un colegio y se llenaba un montón de niños ahí que se subían en esos buses. Y una vez me dio, o sea, cuando vi esa escena, lo que me dio fue risa, porque no cabían ya por la puerta de adelante, entonces abrieron la de atrás, la compuerta, para meterlos. Y resulta que tampoco cabían y vino el ayudante y se agarró así y los empujó así como que metiéndolas a la fuerza. Y me causó gracia, pero es que, bueno, hubieran visto la escena, qué chistoso, ¿va? Porque ya no cabía, ¿no? en el bus. Pero el detalle es que hay algunas rutas que no hay demasiados buses y ahí, aunque vaya lleno, le toca irse, ¿no? Por ejemplo, los que van para el Divino Paraíso, de la Ulloa, esos buses a veces caminan bien llenos. Bien, entonces, ¿quedó claro esto, jóvenes? Ahora, ¿cuál es el error? El error es que nosotros hasta el momento hemos estado utilizando lo que se conoce como almacenamiento estático, ¿sí? Nosotros le decimos al arreglo que va a tener 5 elementos y únicamente va a tener esos 5 elementos, ¿sí? No le podemos agregar más. En tiempo de ejecución no se puede hacer un cambio. Claro, si nosotros venimos acá, después ya que ejecutamos el programa y venimos aquí y hacemos esto, lógicamente ahora sí, ¿verdad? Si ingresamos los 10 numos y se va a poder. Por eso les decía que una forma bien práctica es que aquí, en vez de colocar un valor, siempre usemos el punto len. Miren ahí. Si usamos esto, ahí sí, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero a lo que quiero llegar es que este tipo de almacenamiento estático puede generar problemas, ¿sí? Si nosotros no manejamos bien cuántos elementos, o si no validamos, en este caso, cuántos elementos se deben de ingresar en el arreglo. Ok. ¿Qué pasa si nosotros quisiéramos eliminar un elemento también del arreglo? ¿Sí? Por ejemplo, nosotros venimos acá. Vamos a suponer que vamos a ingresar siempre de solo 5. Okay. No, para no estar ingresando tanto datos. Bien, ahí está. Entonces venimos nosotros acá y decimos que R, miren, R,
pero aquí ya no le decimos IVA, sino que le vamos a decir que en la posición 1, ¿sí? En la posición 1 va a ser igual a 0. Miren, ahí está. Bueno, y si ahora acá abajo nosotros queremos imprimir este arreglo, lo que acabamos de ingresar, ¿ok? Miren. Entonces aquí, en vez de ingresarlo, lo que vamos a hacer es imprimirlo. Entonces decimos R en este caso, vamos a darle espacios, bien solo. R de I. Ahí, bien, R de I. Y aquí le quitamos el LN. Bueno, y aquí le podemos dar un salto de línea únicamente. Bien, vamos a ingresar los datos. Dijimos que solo 5, ahora no va a dar error, ¿va? Entonces ingresamos los datos, ahí está, bla, 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 bla. ¿Y cómo ven, jóvenes? Miren, me dice 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están los 5 elementos, pero como modifiqué la posición 1, ¿se recuerdan? 0, 1. Entonces, ahí aparece el 0, pero siempre aparece. Si el objetivo hubiese sido eliminar este dato, pero siempre me queda ahí, ¿sí? Es decir, yo aparentemente pude haber eliminado la posición, pero no me la eliminó, sino que ahí me dejó el 0, ¿sí? Ahora, como les mencionaba, jóvenes, este tipo de almacenamiento es estático, ¿sí? Pero, vamos para ahí, existe, jóvenes, una forma de trabajar en que los arreglos sean dinámicos, es decir, almacenamiento dinámico, que no necesitamos nosotros especificarle y decirle al arreglo cuántos elementos va a tener o obligarlo a ingresar una cierta cantidad de elementos, sino que lo que se nos ocurre. Bien, entonces a esos, bueno, hay muchas clases que se pueden usar, pero la que vamos a usar nosotros para efectos de estos ejercicios va a ser la clase ArrayList. Miren, así se llama, ArrayList. No sé si ya lo habían visto tal vez en algún tutorial en internet. Entonces, un ArrayList dice que es un array redimensionable. ¿Qué significa redimensionable? Bueno, que durante la ejecución del programa nosotros podemos asignarle es decir, más elementos, agregar más elementos, quitar elementos de manera muy dinámica. Entonces dice que puede almacenar un número indefinido de elementos. Entonces, la forma, jóvenes, de crear un array list es la siguiente. Decimos nosotros array list, luego entre estos signos, así, colocamos el tipo de dato, posteriormente colocamos el nombre del identificador de la lista y después lo creamos así, de esta manera. Decimos new, arrays. Si queremos, podemos volver a colocar aquí el tipo de dato y paréntesis. Así de sencillo. Si ustedes se fijan, en ningún momento le dijimos cuántos elementos queríamos que tuviera. Bien, vamos a empezar para que ustedes vean. Entonces, vamos a borrar todo esto que tenemos aquí. ¿Está bien? ¿Lo borramos? O lo vamos a pasar allá para el famoso método que creamos, que es de comentarios. Ahí, bueno, ni son comentarios, lo tenemos así, pero bueno, cualquier cosa. Bien, entonces, lo que vamos a hacer aquí, jóvenes, vamos a crear un nuevo método. Vamos a crear un nuevo método. Vamos a que sea un método void. Y le vamos a poner como nombre, bueno, array list. Así, array list. Creo que me lo va a permitir, porque se escribe de otra forma array list. Listo, ahí está. Bien. Entonces, ¿cómo creamos nosotros un array list? Bien, como miramos acá, bueno, pero antes de ello, les quiero mencionar que al igual que la clase arrays, ArrayList es una clase también, ¿sí? Es más, es una clase, solo que a diferencia de ArrayList, esta nos permite hacer otras cosas más interesantes. Entonces, nos vamos a ir acá, vamos a buscar en la API de Java y nos vamos a ir aquí a la documentación. Buscamos acá, bueno, creo que está en el paquete útil, si no me equivoco. Vamos a buscar este útil, por acá debe estar. Útil, ayúdenme ahí, que no sé, aquí está el paquete útil.
Bien, y acá vamos a buscar entonces las clases. Y aquí está, miren. Aquí está, la clase array. Aquí tenemos la clase array, que ya la habíamos usado. Y ahora tenemos esta, la clase arraylist. Bien, vamos a crear, abrir ahí un nuevo, una nueva, ¿cómo se llama? Pestaña. Bien. Entonces, jóvenes. Wow, qué grandes tengo esto. No sé por qué. Pero se ve mejor, ¿verdad? Así, lo vamos a poner. Bien, jóvenes, ahí tenemos entonces que esta jóvenes es una clase redimensionable, como lo dice la descripción, pero nos vamos a ir meramente a los métodos que nosotros podemos utilizar. Y fíjense, tenemos estos métodos y aquí el primero es este, add. Y este método, jóvenes, lo que nos permite es agregar un elemento a la lista inmediatamente después del último elemento que esté almacenado. ¿Sí? Si lo quieren entender un poquito más así como quien dice, una traducción más, yo la traduzco como dicen, más generalizada, lo podemos medio colocar acá. Y ahí está, dice que agrega el elemento especificado al final de la lista, solo que se lo dije en otras palabras. Ok, este es un método. Entonces, para agregar, escuchen bien, para agregar o para insertar un elemento a la lista, nosotros tenemos que hacer uso de este método. No se preocupen, ya van a ver ustedes qué bonito, qué facilito es. Bien, también podemos usar este otro método. Este es add, pero a diferencia de este, que únicamente tenemos que pasarle el elemento, a este le tenemos que pasar el índice y también el elemento que nosotros vamos a insertar. Si es un elemento de tipo string, pues entonces va a ser un string que vamos a ingresar. Si es ¿cómo se llama? Un número, pues entonces va a ser un número. Pero este de aquí sí va a ser un número, es decir, es la posición. Bien, tenemos otros métodos. Este es para agregar alguna colección. Tenemos, ojo, miren, tenemos este otro método que es clear, que es para eliminar todos los elementos de la lista. Tenemos este que como para sacar una copia. Este devuelve de verdadero, dice, si la lista contiene algún elemento especificado. Tenemos este método get, que este dice que devuelve el elemento en la posición específica de la lista. Index of is empty, este devuelve, dice, si la lista no contiene elementos. Y bueno, pero vamos a la prueba, porque les estoy explicando todos estos métodos y de repente no me van a entender bien. Entonces nos vamos a ir a crear nuestro primer array list. Entonces, lo primero que tenemos que colocar es la clase. Decimos array, ¿sí? Array list. Array list. Bien. Si se fijan, jóvenes, automáticamente no tenemos nosotros importada la clase arriba, ¿sí? Pero si nosotros la queremos importar, miren, ahí está. La podemos importar, en este caso, perdón, acá abajo está, imports, presione la tecla más espacio. Ok, entonces aquí, miren, nosotros la podemos importar la clase. Aquí aparece java.util.arraylist. Miren, ahí arriba no está todavía, pero si le damos aquí, la podemos, o bueno, primero mejor vamos a escribir todo para que ustedes vean. Entonces aquí colocamos el tipo de dato. Vamos a crear una lista que va a ser de tipo string. Bien, ahí está. Entonces, ahí está el tipo de dato de la lista. Ahora el nombre de la lista, por ejemplo, vamos a ingresar nombres. Vamos a ponerle así, nombres. Y ahora decimos que esto va a ser igual. Decimos new, recuerden, siempre que vamos a crear un nuevo objeto. New. Y ahora nuevamente colocamos array list. Esto, array list. ¿Sí? Array list. Le podemos volver a colocar el tipo de datos, pero no es necesario. Lo podemos dejar así, los paréntesis y el punto y coma. Bien, ahí está. Bien, jóvenes, nos está dando un error porque como la clase no se ha importado, entonces lo que les mencionaba, simplemente damos clic acá y la importamos y listo. Miren, ahí está. Ya tenemos nosotros nuestra clase ArrayList que la podemos utilizar. Bien. Entonces, para insertar elementos jóvenes, lo podemos hacer ya sea ingresando datos por teclado o los podemos agregar de manera manual.
Para efectos de la prueba aquí que vamos a estar haciendo, vamos a estar agregando datos de forma manual. Por ejemplo, decimos nombres, que es el nombre de nuestra lista, ahí está arriba. Y ahora miren, decimos punto y automáticamente, si se fijan, ahí nos está diciendo los métodos que podemos utilizar. Aquí está add, el que lleva índice, ¿se recuerdan? El que les mostré allá. Sí, aquí están todos los métodos. Was, on time, clone, clear. Bueno, pero vamos a empezar con los básicos. Entonces, venimos nosotros aquí y agregamos el elemento. Recuerden, como este es un dato de tipo string, yo no puedo venir y... Ah, no, sí, podría agregar un número así, ¿sí? Pero, como es string, tendría que ir dentro de comillas, ¿sí? Entonces, si ahora quiero colocar el 10, listo, pero recuerden que ese 10 no es un número, sino que es una cadena. Entonces, vamos a empezar a agregar nombres. Delvis, ya me voy acordando. Y fíjense, jóvenes, aquí vieron que yo no especifiqué cuántos elementos iba a ingresar, pero aquí se vale. Miren, como es un arreglo dinámico, venimos acá, vamos a ingresar varios. Entonces ingresamos a Delmis, a Carlos, vamos a ingresar a Fernando, vamos a ingresar a César, sí, César, ¿verdad? César, vamos a ingresar a Josué, vamos a ingresar a... Estimado, ¿cómo son? ¿Su nombre? ¿Su nombre? César. Ah, César también. Tengo dos César. ¿El otro? No, pero el otro nombre. Javier. Bueno, vamos a poner a Javier. Javier. Bueno, y nos falta, estimado. Selvin. Selvin. Bien, entonces vamos a aceptar a Selvin. Selvin y Vanessa. Ok, ahí tenemos a Vanessa. Bien, ¿vieron, jóvenes? Nos aceptan todo lo que nosotros queramos. Entonces, fíjense, ahora vamos a hacer algo, vamos a imprimir es decir, estos nombres, vamos a mostrarlos en pantalla. Jóvenes, ¿tienen una idea de cómo se mostraría eso en pantalla? Recuerden que aquí no sabemos cuántos elementos son. Tendríamos que contarlos en un for. ¿Mm? No, lo podemos imprimir en un for, ¿sí? Ok, entonces fíjense, hay dos formas de hacerlo, pero para ello necesitamos nosotros algunos detalles. Miren, podemos utilizar nosotros esto, una variable, así como esta. Luego aquí, jóvenes, miren, nosotros ya sabemos el nombre de la lista que se llama nombres, ¿bien? Entonces, para no estarnos complicando y no estar viendo cuántos elementos tiene la lista, sencillamente nosotros podemos hacer uso algo parecido, tranquila, algo parecido a lo que era el famoso punto len. Pero acá, jóvenes, ya no es el punto len. Es más, miren, lo podemos colocar acá y decimos punto len y miren, no está el punto len, ¿sí? Entonces estamos, como dicen, estamos fritos. No, no estamos fritos, ya van a ver ustedes. Entonces, existe otro método. Miren, ya usamos este método que está acá, pero ahora existe otro método, jóvenes, que se llama, vamos a buscarlo acá abajo, sites. Miren, método sites. Y este método lo que hace es que dice que devuelve el número de elementos de la lista, ¿sí? Bien. Entonces, venimos nosotros aquí y simplemente decimos punto. Y si se fijan, aquí está el método. ¿Bien? Ahí ven. ¿Bien? Size. Listo. Entonces, ya con eso nosotros ya sabemos cuántos elementos tiene nuestro arreglo. Pero, fíjense bien, vamos a hacer algo entonces. Vamos a intentar imprimirlos acá. Y decimos, bueno, lo que vamos a imprimir, lo vamos a imprimir para abajo. Entonces, decimos nosotros nombres. Sí, listo. Bien, lo ejecutamos, lo mandamos a llamar de nuestro método main. Ahí.
¿Listo? Y miren lo que imprimió. ¿Jóvenes? Vieron que es decir, pero recuerden que aquí nosotros no sabemos cuál es la posición de cada elemento, entonces por eso lo imprime así. Entonces, recuerden, jóvenes, que esto, a diferencia de los arreglos, vamos a verlos acá, los arreglos que nosotros teníamos, no llevan esto, no llevan los corchetes. Perdón, sí, los corchetes son, ¿verdad? No llevan esos corchetes. Y ustedes se acuerdan que en el corchete era donde nosotros colocábamos el índice. Nosotros decíamos nombres, por ejemplo, de I, pero en corchete. Pero acá no. Acá no podemos hacer esto. Pero, jóvenes, existe la forma de cómo realizarlo. ¿Sí? Sencillamente, entonces ahora lo que nosotros hacemos acá, miren, decimos punto, punto, y vamos a ejecutar otro método que se lo voy a buscar por acá. Vayan tomando nota de estos métodos porque son de los que más vamos a utilizar. Entonces, ya usamos el método para añadir. Vamos a usar este también, pero poco a poco. Ya usamos este que es para saber cuántos elementos tiene el arreglo. Y jóvenes, vamos a utilizar este método que se llama get. ¿Sí? Get. Y lo que hace este método es que dice que devuelve el elemento en la posición especificada de la lista. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense bien, ahora, pero a ese método, jóvenes, se le tiene que pasar un índice. Miren, ahí está. Get, y como parámetro hay que pasarle el índice. ¿Bien? Ok, entonces fíjense. Entonces acá nosotros simplemente hacemos esto, decimos punto y lo invocamos el método get. Miren, ahí está. Y miren, le pasamos la i. Y ahora sí, esa i, recuerden que es la que va a recorrer el arreglo y la que nos va a decir en qué posición se encuentra cada elemento. Entonces, ahora sí, a diferencia de cómo se imprimía anteriormente, ahora, jóvenes, listo. Miren, ahí están los nombres tal y como nosotros los ingresamos. ¿Sí? Ahora, existe, porque ya vamos a ir entrando en esto, otra forma, jóvenes, de imprimir esto, ¿sí? De imprimir esto sin necesidad de hacer este tipo de cosas. Ok, en este tercer parcial vamos a hacer uso de ese otro, de esa otra forma. Y es que, jóvenes, aparte de este for, el for normal, que nosotros hemos estado acostumbrados a utilizar, existe algo que se conoce como el for each, ¿sí? For each. Y ese for each nos sirve para imprimir bueno, no solo array podemos imprimir también arreglos normales. Entonces, la forma de utilizar ese for es más sencilla que esta, porque aquí ya no hay que especificar dónde va a iniciar, no se le especifica la condición ni cómo se va a ir incrementando, sino que sencillamente es de esta manera. ¿Bien? For, decimos nosotros for, abrimos esto, y lo que hacemos aquí, jóvenes, es que declaramos una variable del tipo de dato que vamos a obtener nuestro arreglo o nuestra lista, en este caso nuestra array list. ¿Qué tipo de dato es nuestro arreglo? Perdón, nuestra lista es de tipo string, ¿verdad? Entonces simplemente decimos nosotros acá string y le damos un nombre a nuestra variable. Qué sé yo, le podemos poner, por ejemplo, name, así en inglés. Ok, y ahora, jóvenes, le colocamos dos puntos, y le colocamos, y le mandamos el nombre de nuestra lista. En este caso, la lista se llama nombres. Listo. Y jóvenes, y eso es todo. Y ahora, fíjense bien, lo que vamos a imprimir acá, ya no necesitamos usar esto, ¿sí? No usamos esto, sino que ahora sí, sencillamente decimos nosotros, ok, lo que vamos a imprimir aquí ya no es, perdón, se eh, me ocultó. Fíjense, lo que vamos a imprimir nosotros ahora ya no es ese nombre, sino que es la variable. Esta. ¿Sí? Voy explicando despacio, ¿verdad? No sé si más o menos van entendiendo. Entonces, fíjense, ahí lo único que hago, digo, name.
Bien, y esto que está aquí lo voy a poner en comentario para que no vayan a pensar que los estoy engañando. Miren, lo pongo en comentario, decir este for, miren. Y ahora vamos a intentar imprimir todo esto utilizando este for. Recuerden, esto puede estar separado ahí, no pasa nada. O puede estar pegado a los puntos. Y como ven, jóvenes, ahí está. Miren. ¿Qué tal les pareció este for? Bien sencillo, ¿verdad? Pero ojo, este for funciona en algunos casos, pero cuando queremos hacer otras cositas ahí, hay que ingeniarlo bien cómo es que lo tenemos que hacer. Pero ah, más adelante ya vamos a empezar a ver arreglos de tipo objeto, tanto arreglos como array list, y entonces ahí la cosa se va a ir poniendo más interesante. Bien, jóvenes, la dejamos aquí ya por razones de tiempo, no los quiero detener, así que ¿todos firmaron? ¿Lista de asistencia? Bien, jóvenes, les recuerdo que el proyecto es para el domingo y el examen es el lunes. El lunes siempre vamos a tener la clase para ir pues avanzando. Bien, jóvenes, buenas tardes. Sí, gracias.